Hola coletrista, hoy te enseño a pintar un arbolito con un solo tono de color. Voy a estar utilizando este tono magenta y lo voy a estar diluyendo con agua para crear un tono más claro. Y voy a ir dando pinceladas creando una forma, un círculo irregular. Y voy a repetir este mismo paso. La parte derecha un poquito más abajo de esta forma que hicimos al principio, creando otra irregular, igual del lado izquierdo, un poquito más abajo de la primera, otra ahora en medio de estas dos y bajo un poquito hacia los extremos, creando otras ramitas un poco más delgadas. Ahora este mismo tono voy a agregarle un poco más de magenta y se hace un poquito más intenso, no tan fuerte, y voy a ir depositando este tono en la parte de abajo del follaje de mi árbol para ir empezando a crear sombras. Lo voy a ir agregando en cada una de mis ramitas, de mi follaje del árbol. Si siento que está a lo mejor un poco seco mi papel, puedo agregar un poco de agua sin degradar mucho, simplemente que haga un poco de contacto con esa intensidad de pigmento. Voy a agregar un poquito más, voy a agregar un poquito más de este mismo tono en la parte de abajo. Y se fijan, aquí ya vamos creando más sombra todavía y volumen también. Recuerden que en la acuarela siempre empezamos por un tono más claro hasta ir intensificando, porque esto nos ayuda a crear luz, sombra y volumen a nuestras ilustraciones. Ok, ahora para el tronquito voy a tomar este mismo tono magenta, pero ahora ya más intenso, y voy a ir dando unas ligeras líneas. Tomé un pincel número 1, cambié. El primero que utilicé era un número 5 y voy a ir haciendo mis líneas creando el tronco de mi árbol. Y como esas líneas se van uniendo hacia las ramitas de mi árbol. Si se fijan la intensidad y diferencia de colores que hay con un solo tono. Desde un magenta así súper claro, muy rosita, uno intermedio y ahora este súper intenso. Bajo creando un poco como el pasto y agregando un poquito más con este mismo pincel número 1 en la parte de abajo del follaje del árbol, dando un poco más de volumen, creando más volumen. Agrego un poquito. Y si se fijan, miren cómo va tomando esa profundidad, ese volumen, esas sombras, esa luz. Voy a agregar un poco más en la parte del tronco porque ahí. Y ahora voy a limpiar mi pincel y voy a ir degradando un poquito la parte de abajo. Se fijan la gama que podemos obtener con un solo tono. Voy a poner un poco más de este magenta intenso para... Ahí está. ¿Ven la diferencia ahora cómo quedó del tronco? Se ve más intenso, y como en la parte de abajo del arbolito se va formando esa sombra.
Agrego unos cuantas pinceladas, creando algunas ligeras hojitas, ramitas ahí. Y un ejercicio sencillo con un solo tono de cómo podemos crear un arbolito dándole volumen, luz y sombra. Recuerden inscribirse en el link de mi perfil iran.mx. Ahí tendré más contenido, talleres próximos. Y cualquier duda o pregunta, con mucho gusto les respondo. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias por acompañarme.